Hace unos días la policía arrestó a la hermana Sang mientras entregaba libros de las palabras de Dios. Y ayer una de las líderes de la iglesia me preguntó si estaba dispuesta a asumir los deberes de la hermana Sang. Dudé un poco. Acababan de arrestar a la hermana Sang y aún no estábamos seguros de qué le había pasado. ¿Y si también me arrestaban mientras entregaba libros? Estaba un poco asustada y no quería asumir el deber. Pero también sabía que eso sería rebelarse contra Dios, por lo cual me sometí reacia. Aún me siento bastante asustada y no sé qué hacer en el futuro. Sí. Hermana, en problemas como este deberíamos buscar la verdad. Cuando Dios nos confía su comisión en momentos claves, nos pone a prueba. Sí. Para ver si nuestra fe es sincera y si podemos salvaguardar los intereses de la casa de Dios. Yo he tenido una experiencia similar. Os hablaré de ella primero. Claro, Genial. Esto sucedió justo después de que me eligieran líder de iglesia. Entonces el PCC acababa de iniciar una nueva oleada de arrestos de los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No pude evitar sentirme preocupada, con lo mal que estaban las cosas. Si iba a reuniones en varios lugares cada día, la policía podría arrestarme. Si lo hacían, seguramente me torturarían y maltratarían. Siempre había sido bastante débil y nunca había tenido que sufrir. ¿Cómo podría soportar la tortura? Me asustaba pensar en todo esto y no quería aceptar el deber. Pero cuando pensaba en que los hermanos me habían elegido líder, que habían confiado en mí, no podía justificar el no aceptar la comisión solo porque tenía miedo. Sí. Con tacto respondí, ¿puedo hacerlo? Nunca he tenido una posición de líder. Si me encuentro con algún problema que no puedo resolver, ¿no estaré retrasando la obra de la iglesia? Durante la enseñanza, la líder me respondió, los deberes que nos dan representan una oportunidad de formarnos. Hazlo lo mejor que puedas. Sí. Después de oír la enseñanza de la líder, acepté el deber. Pero pronto empecé a recibir mensajes de la líder uno tras otro, confirmando que las hermanas Lee y Gu y otros miembros habían sido arrestados, junto con 6 líderes y colaboradores de otras iglesias. Y nos pedía estar alerta y en guardia. Entré en pánico. ¿Cómo podían haber arrestado a tantos hermanos y hermanas? Me di cuenta de que había visto a la hermana Lee hacía unos días. ¿Estaría vigilándome la policía a mí también? Si habían empezado a vigilarme, era cuestión de tiempo que me arrestaran, porque había cámaras de seguridad por todos lados. Cumplir mis deberes en este tipo de entorno era muy peligroso. Cuando lo pensaba, me asustaba mucho. Me aterraba que un día me arrestaran de pronto mientras estaba trabajando. Desde fuera, parecía que cumplía mis deberes, pero no podía poner mi corazón en la obra. Y casi nunca me detenía a pensar cómo cumplir mejor mis deberes. A veces, cuando los hermanos venían a mí con sus problemas, no estaba de humor para ayudarlos. Pronto recibí otro mensaje de mi líder. La policía pedía a los hermanos arrestados que identificaran en fotos a los miembros de la iglesia. Levantaba barricadas en calles y revisaba bolsos. Nos recordó que fuéramos con cuidado cuando saliéramos. Al oír esto me preocupé aún más. Parecía que la policía ya tenía mucha información sobre mis hermanos. ¿Nos habría fotografiado la última vez que fuimos a reunirnos con la hermana Lee? Si la policía había grabado eso, seguro que deduciría que yo lideraba la obra de la iglesia cuando me vieran toda la filmación. Si me arrestaban, me torturarían y me obligarían a confesar. Al volver a casa en mi moto eléctrica, estuve tensa todo el camino. Esos mensajes me llevaron a un lugar oscuro. Aunque ya era de noche, no me atrevía a quitarme las gafas de sol. No iba a arriesgarme a que la policía me captara en una cámara de seguridad y me arrestara en cualquier momento. Tuve un pensamiento muy egoísta en ese momento. Pensé, tal vez pueda negociar con mi líder para que la hermana más mayor tome mi trabajo. Ya tiene más de 50. Incluso si la arrestan,
Es poco probable que la policía la torture. Pero pronto me di cuenta de lo egoísta que era esa idea. Como la situación era peligrosa y temía que me arrestaran y me torturaran, quise pasarle el trabajo a la hermana más mayor. Qué horrible y bajo de mi parte. Pero a la vez me sentía un poco nerviosa y asustada. A menudo me venían imágenes de hermanos y hermanas torturados y atormentados. Me asustaba cada vez más y no paraba de darle vueltas. ¿Por qué me darían un trabajo tan peligroso? ¿Qué pasaría si me arrestan? Aún soy muy joven. ¿Tendré que soportar torturas y sufrir en prisión el resto de mi vida? Estaba terriblemente ansiosa y asustada. Y por eso oré a Dios contándole sobre mi estado. Oh, Dios Todopoderoso, temo constantemente que me encarcelen y me torturen. No puedo calmar mi corazón mientras cumplo mis deberes, incluso deseo pasárselos a otra persona. Y siempre estoy pensando en mi carne como una egoísta. No quiero vivir con miedo y temor y que Satanás me engañe. Querido Dios, oro para que me esclarezcas y me permitas entender tu voluntad. Dame fuerzas para mantenerme fuerte en esta situación difícil. Sí. Justo entonces recordé un himno de las palabras de Dios llamado Imitar al Señor Jesús. Os lo leeré. Muy bien. Muy bien. En el camino hacia Jerusalén, Jesús sufría como si le retorcieran un cuchillo en el corazón. Pero no tenía la más mínima intención de volverse atrás en su palabra. Una poderosa fuerza siempre lo empujaba hacia adelante, hacia el lugar de su crucifixión. Finalmente fue clavado en la cruz y se convirtió en la semejanza de la carne pecaminosa, completando la obra de redención de la humanidad. Se liberó de los grilletes de la muerte y el Hades. La muerte, el infierno y el Hades perdieron su poder delante de él y él los venció. Vivió 33 años, siempre esforzándose por satisfacer la voluntad de Dios según la obra de ese momento, sin considerar jamás su ganancia o pérdida personal, sino solo la voluntad de Dios Padre. Debido a su servicio ante Dios, en armonía con la voluntad de Dios, Dios colocó sobre sus hombros la carga de redimir a la humanidad y le pidió que la cumpliera. Y él estaba calificado y autorizado para realizar esta importante tarea. Durante su vida soportó un sufrimiento inconmensurable por Dios e innumerables tentaciones de Satanás, pero nunca se descorazonó. Dios le encomendó tan grande tarea porque confiaba en él y lo amaba. Si, como Jesús, podéis prestar atención a la carga de Dios, negando vuestra carne, Él os confiará sus importantes tareas y así cumpliréis las condiciones para servir a Dios. Solo bajo tales circunstancias os atreveréis a decir que estáis haciendo la voluntad de Dios y realizando su comisión. Y solo entonces os atreveréis a decir que estáis sirviendo a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al cantar esta canción me conmoví mucho. Al enfrentar el dolor y sufrir la crucifixión, el Señor Jesús no se arrepintió ni se retrajo a pesar de la debilidad de su carne. En cambio, caminó firmemente hacia la cruz, soportando toda la agonía para realizar la ofrenda por el pecado y redimir a toda la humanidad de las garras de Satanás. Así de grande era el amor de Dios por la humanidad. En cambio, ¿cómo traté yo a Dios? Al llevar a cabo la comisión de Dios, solo consideré mi seguridad. Siempre temía que me arrestaran y me torturaran. Vivía con temor y miedo, y solo cumplía mis deberes superficialmente, nunca lograba un efecto real. Al ver el peligro, incluso pensé en pasar mis deberes a una hermana mayor. Qué egoísta y despreciable de mi parte. En esos momentos difíciles no pensé en dar testimonio para Dios y humillar a Satanás. Solo pensé en mi propia carne y en cómo cumplir con mis deberes sin sufrir ni hacer sacrificios
para poder ganar su salvación y recibir sus bendiciones junto con todo lo que Él prometió. Ante la adversidad, quise abandonar mis deberes por el bien de mi propia seguridad. E incluso razoné con Dios y me rebelé contra Él. Pero al ver cómo las ideas que tenía en mi creencia en Dios eran negociaciones, no pude decir nada. Cierta, es cierta. Pensé en Pedro, que se sometió por completo a Dios a pesar de la adversidad. Nunca se preocupó por su bienestar. Optó por satisfacer la voluntad de Dios y consolar el corazón de Dios. Y fue crucificado en una cruz invertida como brillante testimonio para Dios. Sí. Al comparar mis acciones con las de Pedro, me sentí avergonzada y culpable. Por lo que fui ante Dios y oré. Querido Dios, esta situación ha expuesto mi egoísmo y bajeza. He temido ir presa y sufrir y nunca pensé en cómo podía dar testimonio para ti. Oh Dios, no quiero preocuparme por mi beneficio personal. Solo deseo cumplir mi deber para satisfacerte. Si me arrestan y me persiguen, estoy dispuesta a someterme. Juro por mi vida que no seré una Judas y no traicionaré a mis hermanos y daré testimonio para ti. Amén. Tras concluir mi oración me sentí en paz y tranquila. Entonces recordé otro pasaje de las palabras de Dios. De todo lo que acontece en el universo, no hay nada en lo que yo no tenga la última palabra. ¿Hay algo que no esté en mis manos? Amén. Amén. De pronto todo tuvo sentido. Claro. No me arrestarán sin el permiso de Dios, aunque asista a reuniones y cumpla con mi deber cada día. Sí. Si Dios ha ordenado que yo debo experimentar la persecución y las adversidades, me arrestarán aunque me pase el día encerrada. Todo está en manos de Dios, por lo que debo aceptar cualquier situación que se me presente. Daré lo mejor de mí para implementar nuestras estrategias de seguridad. Pero cuando se trate de ser arrestada, me someteré a las orquestaciones y los arreglos de Dios. Sí. El esclarecimiento que recibí de las palabras de Dios me otorgó fuerza y fe, y me sentí liberada de inmediato. Desde entonces, cuando salí a las reuniones, me sentía más tranquila y con menos miedo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El PCC continuó su furiosa campaña de arrestos. Pero ver cómo las palabras de Dios aportaban fe a mis hermanos y les permitían continuar con su obra, me sentí profundamente inspirada y pude concentrarme y hacer sacrificios en mis deberes. Podía sentir que Dios me guiaba y pude resolver algunos problemas e inconvenientes de mis hermanos. La obra de la Iglesia avanzaba con normalidad. Esto me mostró que por más salvaje que se vuelva Satanás, nunca podría interrumpir la obra de Dios. Mi fe en Dios se hizo aún más fuerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pensé que tras experimentar eso habría logrado un poco de estatura. Por lo que nunca imaginé que cuando Dios volviera a orquestar un escenario para mí, otra vez quedaría expuesta por completo. En julio de este año recibí un mensaje de mi líder, que decía que a la hermana Liu, con quien estaba en contacto frecuente, la seguía la policía los últimos 2 o 3 meses. A los más de 20 hermanos que habían estado en contacto con ella también los vigilaban, y eso me incluía. También era muy probable que la policía hubiera fotografiado los lugares de reunión a los que ella asistía. Por eso, mi líder me dijo que me abstuviese de contactar con mis hermanos. Después de leer esto, ya no pude mantenerme en calma. Pensé, veo a la hermana Liu bastante seguido. Incluso fui a andar en bicicleta al campo con ella hace poco. Ese camino estaba lleno de cámaras de seguridad. Si tienen vídeos de nosotras, estaré en problemas. El PCC arresta a los cristianos cada vez con más desenfreno. Si me arrestan durante esta época crítica, ¿quién sabe a qué tortura me someterá la policía? ¿Me matará a golpes? Cada vez estaba más aterrada y no podía calmarme y leer las palabras de Dios. Poco después supe que los libros de las palabras de Dios estaban en el apartamento que alquilaba la hermana Liu. Si no los sacaban pronto, la policía los descubriría
y la casa de Dios sufriría daños. Sí. Pero me sentía en conflicto. La policía había iniciado una campaña de cacería humana y de arrestos de creyentes. Si me encontraba con la policía mientras transportaba los libros, ¿no tendrían todas las pruebas que necesitaba? En ese caso, no había forma de evitar la tortura en el interrogatorio, y podría incluso ser fatal para mí. Al considerar esto, no quise ir. Pero también pensé en que si no iba, ¿de verdad daría la vista gorda al hecho de que la casa de Dios sería dañada? Luché con estos pensamientos un tiempo, pero no podía decidirme. Al siguiente día vi un pasaje de las palabras de Dios que os leeré. Muy bien. Los anticristos son extremadamente egoístas y mezquinos. No tienen verdadera fe en Dios, ni devoción a Él. Cuando se topan con un problema, solo se protegen, se salvaguardan y se preocupan por sí mismos. Para ellos, nada es más importante que su supervivencia y seguridad. No les importa el daño causado a la obra de la casa de Dios. Son felices mientras estén vivos e indemnes. Tienen un carácter despiadado. No piensan en los hermanos ni en la casa de Dios, solo en sí mismos. Son anticristos. Cuando les ocurre lo mismo a los devotos, los de verdadera fe, ¿cómo responden? Buscan la manera de salvaguardar los intereses de la casa de Dios, de proteger las ofrendas de esta para que no sufran daño, y hacen los arreglos necesarios para los líderes y obreros y los hermanos y hermanas para minimizar las pérdidas. Pero lo primero que hacen los anticristos es protegerse e ignorar la obra de la casa de Dios. Esto es extremadamente perjudicial para las iglesias cuando el gran dragón rojo realiza arrestos. Lo que hacen los anticristos equivale a entregar el trabajo y las ofrendas de la casa de Dios al gran dragón rojo. No mandan a nadie para solucionar esto, sino que lo ignoran. Eso es una traición disfrazada. Las personas que son leales a Dios saben que existen riesgos, pero están dispuestas a asumirlos y a afrontar las consecuencias y a minimizar las pérdidas de la casa de Dios antes de retirarse. No priorizan su seguridad. ¿Qué pensáis? ¿Es posible que la gente no se preocupe por su seguridad? ¿Quién no es consciente de los peligros de su entorno? Sin embargo, debes asumir riesgos para cumplir con tu deber. Esa es tu responsabilidad. No debes priorizar tu propia seguridad personal. La obra de la casa de Dios y la comisión de Dios son fundamentales para ti, van en primer lugar. Los anticristos dan máxima prioridad a su seguridad. Creen que lo demás no tiene que ver con ellos. No les importa lo que pueda sucederle a alguien. Mientras permanezcan indemnes, ellos están tranquilos, carecen de toda lealtad, lo cual viene determinado por la naturaleza y esencia del anticristo. Amén. Sí, es muy cierto. Este pasaje de las palabras de Dios me dolió en el corazón. El carácter de un anticristo es malvado, muy egoísta y despreciable. Cuando se trata de su seguridad personal, prefiere que la obra de la casa de Dios sufra pérdidas antes que arriesgarse. No tiene la más mínima conciencia o razón, ni tiene un poco de lealtad a Dios. En cuanto a mí, cuando me enfrentaba al peligro, solo pensaba en cómo protegerme y cómo evitar riesgos. Cuando supe que los libros seguían en el apartamento, entendí que si no los sacaba, la policía podría confiscarlos y la casa de Dios se vería dañada. Debería haber priorizado los intereses de la casa de Dios y haber movido los libros. Sí. Pero temía que si mostraba la cara me arrestara la policía y me torturara. E incluso podría morir. Por eso no iba a ir. ¿No estaba entregando esos libros de las palabras de Dios a la policía? Sí. Sin importar la situación, siempre priorizaba mi seguridad ante los intereses de la casa de Dios. Quise jugar a lo seguro, pero traicioné los intereses de la casa de Dios. ¡Qué inhumana era! Aunque no pareciera tan pecadora como un anticristo, mi carácter no difería del de un anticristo. Era egoísta y actuaba por interés. Si no me arrepentía, incurriría en la ira y el rechazo de Dios. Sí.
Quienes de verdad creen en Dios y son fieles a Él no consideran su propia seguridad. En momentos cruciales anteponen los intereses de la casa de Dios a los propios. Son de un mismo sentir con Dios. Sí. Entonces estuve segura de que debía dar la espalda a mi carácter satánico. Y sin importar lo peligrosa que fuera la situación o las adversidades, debería arriesgarlo todo para proteger los intereses de la Iglesia. Estaba dispuesta a poner mi fe en Dios y sacar esos libros para reducir los daños lo máximo posible. Sí. Después de eso, mis oraciones siempre giraron en torno a este problema. Y también le pedí a Dios que me diera fe y me librara del temor y el miedo. Sí. Pensé en una película que había visto 2 días antes llamada Marcada a Fuego. La protagonista sufría arrestos y la persecución del PCC desde la temprana edad de los 13 años. En 28 años la arrestaron 3 veces y sufrió todo tipo de persecución. Sin embargo, incluso cuando su vida estaba en peligro, ella confió en las palabras de Dios para permanecer firme en cada paso del camino. Y al final venció a Satanás y se mantuvo firme en el testimonio. Sí. Además, tras salir de prisión, continuó cumpliendo su deber. Sí. También pensé en los hermanos que el PCC había arrestado, torturado y lavado el cerebro. Y cómo usaron las palabras de Dios para superar la coerción y persecución de Satanás. Me di cuenta de que sin importar lo cruel que pueda ser Satanás, mientras podamos confiar en Dios con sinceridad y ser guiados por sus palabras, venceremos a Satanás y nos mantendremos firmes en el testimonio. Sí. Todo esto me resultó muy alentador y me ayudó a renovar mi fe. Ya no sentía tanto miedo. Sí. Sí. Después, también reflexioné sobre mí misma. La razón por la que me resistía tanto a aceptar este peligroso deber era que temía que la policía me torturara. No quería tener que sufrir ni quería morir. Justo entonces recordé un pasaje de las palabras de Dios. La senda por la cual Dios nos guía no va directamente hacia arriba, sino que es un camino con curvas, lleno de baches. Además, Dios dice que cuanto más escarpado es el camino, más puede revelar nuestro corazón amoroso. Sin embargo, ninguno de nosotros puede abrir una senda así. En lo que se refiere a mi experiencia, yo he caminado por muchas sendas rocosas y traicioneras, y he soportado gran sufrimiento. En ocasiones, incluso he sufrido tanto dolor que he querido gritar. Pero he caminado por esta senda hasta este día. Creo que esta es la senda que Dios dirige. Así que soporto el tormento de todo el sufrimiento y sigo adelante, pues esto es lo que Dios ha ordenado. Entonces, ¿quién puede escapar a esto? No busco ninguna bendición, solo busco caminar por la senda que debo recorrer según la voluntad de Dios. No busco imitar a los demás, caminar por la senda que ellos recorren, sino poder cumplir con mi devoción para caminar por mi senda designada hasta el final. El sufrimiento que debe soportar alguien y la distancia de la senda que recorre están ordenados por Dios, y nadie puede ayudar a nadie. Amén. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. También pensé que las palabras de Dios dicen, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Amén. Entonces me di cuenta de que el destino de cada persona está en manos de Dios, al igual que la vida y la muerte. Que me arrestaran y encarcelaran, me torturaran y atormentaran, todo dependía de Dios. Debería someterme por completo. Sí. Como en la historia de la tentación de Satanás a Job le arrebataron sus propiedades, mataron a sus hijos y su cuerpo quedó cubierto de llagas. Dios no permitiría que Satanás tomara la vida de Job. Y por eso Satanás no se atrevió a desafiarlo. Esta es la autoridad de Dios. Sí. Job sabía de la soberanía de Dios. Incluso cuando estaba bajo el sufrimiento más extremo, no culpó a Dios e incluso dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Amén. Al final, Job humilló a Satanás por completo y ganó redobladas bendiciones de Dios. Desde que Dios comenzó su obra, Él ha ordenado quién moriría por su fe, quién sería encarcelado y qué sufrimiento soportaría cada uno. Y en cada caso están presentes las amables intenciones de Dios.
En la era de la gracia, muchos santos murieron mientras esparcían el Evangelio del Señor Jesús. Miren a Pedro, por ejemplo. Parecía que lo habían crucificado. Pero su alma se elevó al reino de los cielos y recibió las bendiciones y el reconocimiento eterno de Dios. Sí. A muchos hermanos que han aceptado la obra de Dios en los últimos días, los ha arrestado el PCC y han sufrido torturas y maltratos. Pero no se han rendido ante Satanás. Tras salir de prisión, continuaron buscando la verdad y cumpliendo su deber, aportando muchos testimonios maravillosos para Dios. Sí. Son todos vencedores que han sido hechos completos por Dios. Su carne puede haber sufrido, pero han ganado la verdad y han recibido la bendición de Dios. Sin embargo, hay algunos que tras ser arrestados temían la tortura y el tormento, y por eso traicionaron a Dios y a sus hermanos y fueron avergonzados como Judas. Ofendieron el carácter de Dios y fueron despojados para siempre de su salvación. Sí. Algunas personas también tienen miedo de ir a prisión y no se atreven a cumplir sus deberes, se alejan de Dios y lo traicionan y se convierten en cizaña y en incrédulos. La persecución del PCC ha revelado quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son los falsos, y cada uno fue clasificado según su tipo. De esto podemos ver lo sabio y justo que es Dios. Sí. Entonces entendí que sacar los libros de la casa de Dios era la forma de Dios de ponerme a prueba para ver si le era leal y fiel y si me mantendría firme en el testimonio para Él. Tras darme cuenta de esto, decidí hacer mi mejor esfuerzo para cumplir mi deber. Si me arrestaban, lo arriesgaría todo para mantenerme firme en el testimonio para Dios y no cedería a Satanás incluso si implicaba mi muerte. Amén. Me sentí profundamente en paz y tranquila. Y agradecí a Dios desde el fondo de mi corazón por su salvación, esclarecimiento y guía, que me habían permitido comprender algunas verdades a través de estas dificultades y me enseñaron una lección más práctica. Gracias, maravilloso. Sí. Muy temprano, a la mañana siguiente, desperté y oré a Dios. Le pedí que me diera fe y valor y le dije que estaba dispuesta a someterme a su guía. Dio la casualidad que ese día llovía. Nadie estaba afuera, por lo que aproveché para entrar al apartamento. Y saqué todos los libros de las palabras de Dios. Gracias, Maravilloso. Sí. Tras esta experiencia me sentí muy feliz y tranquila. Vivir todo eso me había revelado y perfeccionado. Reveló lo egoísta y carente de humanidad que era, y perfeccionó mi fe y mi sumisión. La guía de la palabra de Dios me dio un nuevo entendimiento de la omnipotencia, la soberanía y la sabiduría de Dios, y me permitió practicar la verdad al salvaguardar los intereses de la casa de Dios. Gracias a Dios. Tal vez no sepa qué escenarios me esperan, pero ya no estoy temerosa y asustada. Estoy dispuesta a someterme a la soberanía y los arreglos de Dios y a cumplir mis deberes y responsabilidades. Gracias a Dios por salvarme. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Oír tu historia me ha resultado muy útil. Ahora sé cómo debo entrar y experimentar. Démosle Gracias a gracias. Dios. Gracias a Dios. Gracias.